¿Las biografías de Jesús soportan un examen cuidadoso? Sí. Esto es porque pusimos a prueba esta hipótesis de si era posible destruir la credibilidad de los testigos oculares. Entonces se aplicaron 8 exámenes utilizando la razón. El primero, el examen de la intención, que habla de cuál era el objetivo de los escritores de estos relatos. Podemos ver en ellos que los relatos son detallados, los podemos ver que su objetivo era asentar lo ocurrido con la verdad. El otro examen es la capacidad. Los hechos ocurrieron en una comunidad primitiva que estaba acostumbrada a guardar la tradición oral, con una memoria muy bien entrenada, con mucha disciplina y responsabilidad. El otro es el carácter. No tenemos evidencia de que estas personas no fueran personas de integridad, y nos habla de enseñanzas de un hombre que nos llamaba a la integridad. Hay suficiente discrepancia en los evangelios para demostrar que no hubo un acuerdo previo entre ellos, y además hay suficiente concordancia entre ellos para hablarnos de que están relatando el mismo hecho de manera independiente. Esa es la prueba de la consistencia. La prueba del prejuicio. Obviamente estos escritores se nota que amaban a Jesús y existe la posibilidad de que alteraran el relato para hacer quedar bien a Jesús, pero también otra forma de honrar a una persona que amas es registrando con integridad los hechos de su vida, ¿no? La otra manera en la que podemos analizar este tema del prejuicio es que el resultado que obtuvieron ellos de testificar a Jesús como rey y como Dios, pues fue las críticas, el ser separados de su comunidad judía y finalmente la manera en la que murieron, que es el martirio. Encubrimiento. Hay muchos sucesos donde se muestra que los discípulos quedaban mal, quedaban como gente que eran muy egoístas o que no estaban entendiendo muy bien las parábolas, ¿no? Otro examen es la corroboración. La arqueología ha demostrado de una manera inmensamente abrumadora que los detalles que se explican en los evangelios, especialmente los de Juan, pues sí son verificables. Y son muy pocas los hallazgos que han puesto en entredicho o que crean problemáticas acerca de lo que se escribe en los evangelios. Y finalmente, si hubiera gente que hubiera encontrado pues exageraciones o distorsiones en los relatos, pues el movimiento no hubiese crecido tan rápido y no hubiese causado esa convulsión social que causó al nacimiento de la iglesia después de la resurrección de Jesús. Entonces ya vamos aquí más al detalle, ¿no? Las biografías de Jesús soportan un examen cuidadoso. En el tema de la intención, como lo decíamos, pues se ve que los relatos tienen seriedad, tienen detalles, tienen nombres de personas, tienen nacionalidades, hablan de reacciones, hablan de conversaciones profundas, hablan de enseñanzas, y luego se nota también en los escritos. Por ejemplo, Lucas tiene un prólogo. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros y se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado. Esta es la intención de Lucas de escribir su evangelio. Tenemos también como epílogo o como final unas palabras de Juan. Dice: estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces vemos dos intenciones de por qué se escribieron estos evangelios como testimonios, uno como una recopilación o una investigación periodística, y el otro pues para dar testimonios de que ellos vieron al Mesías hacerse hombre. Lo vemos también en Mateo, como él empieza su evangelio. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Se está diciendo que solamente Jesús, dado que es descendiente del trono de David y además descendiente de Abraham, es el que podía darle cumplimiento a lo que decían las escrituras acerca de el Mesías, ¿no? Y entonces ahí después él empieza con la genealogía, muy parecido a la manera de escribir de Lucas también, y a lo mejor cuestionable para algunas personas porque, por ejemplo, Mateo está metiendo teología dentro de su escrito, ¿no? Dentro de su evangelio. Sí, aquí él está diciendo, pues es verdad que Jesús es el Mesías y por lo tanto cumple con lo que se puede conocer acerca de quién es el Dios verdadero. Y como Jesús fue considerado Dios hecho hombre, entonces es como nosotros tenemos, digamos, la explicación de por qué es tanto énfasis en guardar sus palabras y sus enseñanzas. La intención de los evangelios pues es dejar con mucha claridad cuáles fueron las enseñanzas de Jesús, cuáles fueron los hechos y, o sea, sus actividades, sus milagros, la manera en la que fue luego conducido
hacia la crucifixión y luego también dejar un testimonio acerca de su resurrección y cómo se presentó ante el resto de los discípulos y de muchas personas después de ser resucitado antes de ser exaltado. El otro aspecto que se utiliza para revisar es este de la capacidad. La pregunta es si estos escritores eran capaces de registrar y preservar la historia de una manera confiable antes de que se fuese puesta por escrito, ¿no? Porque como ya vimos en el capítulo anterior, pasaron varias décadas desde que ocurrieron los hechos de Jesús hasta que se puede estimar que se escribieron estos papiros. Pero lo que ocurrió es algo muy peculiar o muy particular. La tradición, la manera en la que los judíos, siendo una civilización que tenía su templo, que venían de siglos de haber sido exiliados de Babilonia y luego haber reconstruido su segundo templo y luego haber tratado de conservar las enseñanzas de la ley, teníamos por ejemplo a los fariseos y teníamos a esta gente pues que tampoco era muy primitiva, que no tenía acceso a muchos papiros ni tenía mucho acceso a, digamos, mucha tecnología, y sin embargo toda su enseñanza, toda su educación y su religión se basaba en la transmisión oral. Digamos, esta cultura pues tenía una memoria ampliamente entrenada. Por ejemplo, aquí se dice, cuando se memoriza algo con cuidado, tú no lo transmites hasta que no estés seguro de que aprendiste muy bien esa lección. Entonces vuelves a preguntar, a ver, ¿lo dije bien? A ver, ¿lo entendí bien? Así es como funciona en realidad la transmisión oral. En el Medio Oriente se permite que haya variaciones entre 10 y 40% de cualquier relato de tradición sagrada que se hace de manera oral, siempre y cuando se conserven los puntos inalterables. La comunidad examina constantemente lo que se dijo e interviene para hacer correcciones sobre la marcha. Eso también es otro de los aspectos de la tradición oral. Aquí voy a poner una página de la Enciclopedia Británica, está en inglés, pero lo que explica cómo la tradición oral es en realidad, digamos que antes de la escritura era el fenómeno más importante como se comunicaba la información dentro de la humanidad, y aunque después surgió en la etapa moderna, que es relativamente nuevo el hecho de aprender a escribir, sigue siendo mucho más importante y muy compleja la manera en la que por medio de la memoria colectiva se pueden aprender muchísimos refranes, muchísimas palabras y conservar una información, y que en realidad la tradición escrita pues es consecuencia de esta manera en la que el ser humano conserva los hechos históricos a través de los testimonios, porque pues seamos sinceros, no todo el tiempo estás escribiendo todo lo que te pasa, normalmente queda en tu memoria y lo vas relatando, y si varios testigos observaron ciertas cosas es como se van quedando asentados los precedentes, ¿no?, de la información. Tampoco hay que desechar el hecho de que la tradición oral estuviera muy fuerte, muy arraigada dentro de la cultura cuando Jesús caminó entre nosotros. Entonces aquí dice, más del 80% de las palabras de Jesús se conservaron en forma poética, con métrica, frases equilibradas y paralelismo. Las similitudes y diferencias se pueden explicar asumiendo que los testigos oculares memorizaron las palabras de Jesús y luego las relataron de diferentes maneras entre ellos durante algunas décadas hasta que los evangelistas se dedicaron a sentarse y escribirlos. La otra prueba es la del carácter. La pregunta es si hay evidencia de deshonestidad de los escritores que corrompiera su disposición para transmitir con precisión. No hay evidencias razonables que nos digan que los escritores no tienen integridad. Además, los evangelios relatan palabras de un hombre que nos exige ser íntegros, más allá de lo que cualquier religión lo había hecho antes. Y aquí tenemos, por ejemplo, 10 de 11 discípulos pues fueron condenados a muertes horribles. 3 de estos 4 escritores también fueron condenados a muertes horribles. Solamente el que no fue es Juan, que a la vez era discípulo y a la vez es uno de los escritores de los evangelios. Y los registros que tenemos es que son gente con una honestidad y veracidad y virtud mucho más elevada que a lo mejor muchos de nosotros, ¿no? Eso también es importante porque estamos hablando de la calidad moral de estos testigos. Si puede ser alterado, podemos poner en tela de juicio la credibilidad de lo que escribieron, ¿no? La otra es la consistencia, si hay evidencia de deshonestidad de los escritores que corrompiera su disposición para transmitir con precisión. Obviamente se reconoce que hay variantes en las frases y aparentes contradicciones en los relatos, sin embargo son extremadamente consecuentes entre sí los evangelios según las normas antiguas, y si se consideran estos elementos que decía de la paráfrasis, la abreviación, las explicaciones o que alguien seleccione u omita ciertos pasajes. Por el otro lado, si los evangelios fueran palabra por palabra idénticos, entonces habría una duda de que si no se hubieran puesto de acuerdo, si hubiera una coordinación, y además los invalidaría como testigos independientes. Para un historiador, los relatos fabricados tienden a ser totalmente consecuentes y armonizados, y entonces te vuelves escéptico si no tienen contradicciones. Pero aquí lo dice un abogado, hay suficiente discrepancia en los evangelios para demostrar que no hubo un acuerdo previo entre ellos, y además hay una concordancia tan sustancial para demostrar que eran narradores independientes del mismo suceso. Hay aparentes contradicciones, por ejemplo, que en algún lugar se hablara de provincias
países cuando son ciudades, o cuando se utilizaban ciertos nombres griegos o en una pronunciación similar, o por ejemplo cuando se hacen los recuentos de linajes o genealogías, o por la pronunciación de nombres podría haber pues diferencias, ¿no? Hay casos en los que se puede dejar simplemente algunas cosas que son menores mientras nos demos cuenta que el resto de todas las cosas en su inmensa mayoría concuerdan. Entonces podríamos dejarlos como dándoles el beneficio de la duda, dado que son diferentes testigos acerca de lo mismo. El otro punto que podemos poner, el otro examen sobre el que podemos poner los evangelios, es si los escritores tenían intereses en distorsionar el material que estaban relatando. Claramente estos escritores amaban a Jesús. Puedes tú verlo de dos maneras: o alteraron los textos y los testimonios para hacer quedar bien a Jesús, o lo honraron relatando con integridad los relatos de su vida. El argumento pues es, por ejemplo, veamos el Museo del Holocausto en Berlín. Aunque claramente hay ideología de los judíos, ellos hicieron todo el esfuerzo para demostrar que existió este evento horrible para el que ellos dicen que no se debería volver a repetir, y ellos procuran ser muy específicos con todos los testimonios y con todas las evidencias acerca del holocausto que ocurrió. El único resultado que tuvieron estos testigos de afirmar que Jesús es Rey y Dios fue el de ser criticados por el pueblo del que ellos pertenecían, ser separados, ser martirizados, ¿no? Ser brutalmente asesinados por simplemente testificar de Jesús. No estaban obteniendo un palacio, no estaban obteniendo riquezas o no estaban involucrándose en negocios ilícitos por estar testificando de Jesús. Y esa es otra de las pruebas por las que podemos concluir que pues no tenían una intención de un prejuicio de distorsionar lo que acababan de vivir, ¿no? La otra prueba es si estaban tratando de encubrirse, ¿no? O de hacerse quedar bien ellos mismos como testigos. Sin embargo, vemos en gran parte de las enseñanzas de Jesús que son muy exigentes y éticamente muy duras. La lujuria del corazón, pues jamás, si tú fuera un producto de tu imaginación, jamás dirías que es adulterio, porque finalmente es algo que es muy humano, ¿no? Y sin embargo también hay declaraciones de Jesús donde no se omitieron para que sonaran más convenientes. Por ejemplo, está el bautismo de Jesús. Nadie se podría haber inventado el tema de que Jesús fuera bautizado por alguien más, porque está reconociendo a una autoridad. O sea, se podría poner en entredicho que Jesús está reconociendo en Juan Bautista una autoridad de un hombre, ¿no? Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme. Y Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó, y cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Otro es, por ejemplo, Jesús cuando estaba en Nazaret y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Entonces, ¿por qué iban a decir que Jesús no pudo hacer otros milagros porque la gente no creía en él? Eso parece que es otro de los momentos embarazosos. Por ejemplo, está este otro, ¿no? A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza cuando está en la cruz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿por qué pondría los evangelios este tipo de pasajes que son complicados, que requieren explicaciones? Porque no los encubrieron simplemente o los omitieron. Esa es otra de las demostraciones de que ellos están registrando lo que en realidad pasó. Y también hay mucho material abundante que hace ver mal a varios de los testigos. Por ejemplo, está este de Juan y Jacobo, Juan, ¿no? El discípulo amado, y que entre los dos se acercaron a Jesús diciéndole: maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dicen: sí, sí podemos. Y entonces Jesús le dijo: bueno, la copa que yo bebo sí la beberán y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. O sea, porque habrían de poner que los discípulos pues eran arrogantes o eran egoístas o eran soberbios o codiciosos, ¿no? O por ejemplo, aquí está la negación de Pedro, ¿no? Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera del patio y una sirviente se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos: no sé de qué hablas. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera lo conozco al hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres
eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tiene. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Entonces, ¿por qué pondrían al líder de la iglesia como un cobarde en la explicación? Y aquí está otra huida de los alumnos. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Muchos dicen que este joven es Marcos, ¿no? Es el mismo Marcos que está escribiendo, como dejando ahí un huevito de Pascua, ¿no? De que él es el que también estaba de testigo, sin ser de los 12 discípulos, pero ahí estaba de chismoso, ¿no? Entonces, a menudo los alumnos quedan como hombres con poca agudeza y egoístas. Los relatos no omiten situaciones que les hubiera resultado conveniente después, entonces no hay razón para fabricar material sin base histórica. Otro elemento es este de la corroboración: si las personas, lugares y hechos son verificables independientemente. Primero que nada, hay que considerar que esto, ¿no? Que los historiadores antiguos se concentraban más bien su atención en reyes, en emperadores, en figuras históricas, en los grandes movimientos filosóficos, y pues en un pequeño pueblo que a lo mejor es insignificante para tantas gentes, pues a lo mejor no estaban ellos pensando en que Jesús era el Mesías al principio, ¿no? Por eso es también escasa probablemente la cantidad de fuentes históricas externas que tenemos acerca de Jesús, y hay muchas, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en otros casos, y quizás hay más que en muchos otros hechos históricos que se aceptan como fiables, ¿no? Sin embargo, a medida que se explora más y más, se confirman muchos de los detalles que están escritos, sobre todo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en los detalles que pone Lucas. Sin embargo, muchas cosas dependen de nuestra manera moderna de ver las cosas y la manera en la que podemos interpretar los hallazgos arqueológicos. Entonces, sin embargo, aquí hay un tema, aquí hay una frase que me gustó mucho: dice: la confirmación arqueológica es inmensamente mayor que las cuestiones sin resolver que se genera con los nuevos hallazgos. O sea, que si de repente se encuentran algunas cosas que aparentemente contradicen, son muchísimo menores que todos los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, que verifican que los evangelios son recuentos reales de historia. Y finalmente tenemos este tema de la prueba del testigo contrario. Si hubo otros testigos que habrían contradicho o corregido los evangelios si fuesen falsos o estuviesen distorsionados. Y uno de los grandes es este de los escritos judíos, que mencionan a Jesús como un hechicero que hizo errar al pueblo de Israel, reconociendo que hizo milagros. Hay varios libros donde se hace esta revisión del recuento de Jesús en el Talmud. Muchas veces era como para burlarse de él, muchos son testimonios, pero indirectamente lo que están haciendo al tratar de burlarse de Jesús, están reconociendo que Jesús pues efectivamente hacía milagros, ¿no? Nada más que ellos le llaman hechicerías, y entonces pues es irónico, ¿no? También otro punto es este, que si la gente de Jerusalén se hubiese dado cuenta que había exageraciones o distorsiones en los relatos, entonces el movimiento no hubiese tomado tanto arraigo y no se hubiese expandido de la manera en la que ocurrió en la historia, ¿no? Entonces pues aquí voy a poner en la descripción del video más material de referencia, obviamente el caso de Cristo de Lee Strobel, y aquí están las ligas para que puedas, si quieres conseguir más información, documentarte más acerca de este tema, pues hay varios libros. Desgraciadamente la mayoría están en inglés, pero pues aquí está mucha evidencia y mucho material para que sigas en tu exploración acerca de esta pregunta. Muchas gracias y pues hasta luego.